Este puede ser uno de los actos oficiales más extraños en los que haya participado tanto el presidente como la cúpula de la Policía Nacional. Y es que lo que tuvo de extraño también lo tuvo de emocionante y bellísimo, porque en una sola tarde y parte de la noche se pasó de la emoción a la tristeza y por último a la reflexión y preocupación que el mismo presidente manifestó. Así que comencemos. En el marco de la ceremonia de graduación de 283 subtenientes de la Policía Nacional, el presidente ratificó el cumplimiento de otra promesa de campaña electoral, que aunque pueda parecer poco, en realidad tiene un significado trascendental y positivo, ya que de esos 283 subtenientes, 139 son homologados en comisión de estudios y entraron a la Policía Nacional como patrulleros. De hecho, el primer puesto fue para la subteniente Lady López Delgado, quien fue patrullera. Maritza te llamas. Felicitaciones por esa hija patrullera. Querido, que pase. Ha sido siempre sus empeños. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias, compañero. Muchísimas gracias. Pero la vida, que muchas veces se pasa de extraña, permitió que en un mismo momento se mezclara la alegría y el orgullo con la tristeza y la frialdad de la realidad colombiana. Y ese momento se dio cuando el presidente entregó la bandera a la madre del teniente coronel Edison Andrés González Huertas, quien perdió la vida en 2023 en el municipio del Tarra, norte de Santander, y que será muy recordado, entre otras cosas, porque el curso que concluyeron los oficiales lleva su nombre. El señor teniente coronel Edison Andrés González Huertas nació en la ciudad de Bogotá el 16 de marzo de 1986, hijo de la señora Mercedes Huertas Martínez y del señor Edison de Jesús González. Ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en el año 2005, siendo parte del curso 090 de oficiales. A lo largo de su carrera, laboró en la Policía Metropolitana de Barranquilla, en la Dirección de Tránsito y Transporte, en el Departamento de Policía Guainía, en donde ocupó el cargo de comandante de la Estación de Policía Inírida. Laboró en el Departamento de Policía Meta, donde ocupó los cargos de comandante de la Estación de Policía Granada, comandante de Distrito de Policía Vista Hermosa y comandante de la Estación de Policía de Puerto López. Laboró en el Departamento de Policía Norte de Santander, donde se desempeñó como comandante de la Estación de Policía El Tarra. En su trayectoria institucional obtuvo 116 felicitaciones y 12 condecoraciones. Perdió la vida el 11 de mayo del año 2023, cuando fue atacado por un francotirador mientras realizaba labores de patrullaje y prevención en el municipio del Tarra, en norte de Santander. Posterior a arduas tareas de investigación, se logró poner a disposición de la justicia colombiana a los responsables de la muerte del señor oficial. El curso 120 de oficiales se engalana llevando el nombre de la promoción Teniente Coronel Edison Andrés González Huertas, con el fin de enarbolarle el estandarte de la caballerosidad, la nobleza, la honestidad, la sabiduría, la rectitud y el ejemplo que caracterizó la vida de un gran oficial. Hoy y siempre, el curso 120 de oficiales honrará su memoria. Paz en su tumba. Pero esta jornada tenía reservado otro momento maravilloso, cuando el show de drones se apoderó del cielo y nos permitió observar un espectáculo tecnológico muy agradable visualmente. Símbolo de nuestro compromiso inquebrantable con la convivencia, la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad.
nuestra Policía Nacional. Y es que esos puntos que flotan, giran y mueven al unísono en el cielo representan el majestuoso escudo de nuestra institución también, que emerge lentamente en el firmamento, reflejando la valentía, nuestra historia, la integridad de miles y miles de hombres y mujeres al servicio de nuestra nación. La danza de las luces continúa y se despliega en el emblema que conmemora los 133 años de historia de la Policía Nacional. Una trayectoria marcada por innumerables desafíos y triunfos que han forjado el legado de honor y dedicación de cada uno de ustedes representa hoy. Y en este movimiento sincronizado en el cielo, observamos un mensaje hermoso, visual, que expresa patrimonio de los colombianos. Esa es nuestra institución, la de todos ustedes, que refleja el orgullo, la responsabilidad y el compromiso de ser guardianes de nuestra nación. La imagen de la Policía Nacional se fortalece mediante la legitimidad y la confianza que se establece con los ciudadanos, reforzada día a día por el humanismo, la honestidad, el profesionalismo y la innovación que erigen nuestros lineamientos institucionales. Una precisión matemática de cada movimiento y la coordinación en tiempo real de cada dron nos permite visualizar la bandera de Colombia, que nos recuerda la unidad y la diversidad de nuestra nación, el sacrificio de quienes luchan por la paz y la esperanza de un futuro mejor. Las luces destellantes en el cielo se transforman también en la bandera de la Policía Nacional en esta noche, y aquí la bandera de nuestro país. Vocación y servicio y el deber de proteger un compromiso asumido con valor y determinación representan nuestra bandera. El firmamento se ilumina con el mapa de Colombia, recordándonos el vasto territorio que protegemos y servimos. Desde los majestuosos picos de los Andes hasta las extensas llanuras y los brillantes paisajes costeros. Cada rincón de nuestra nación representa el compromiso y el deber de estar presentes con la comunidad, apoyando el progreso y garantizando la seguridad de todos los colombianos. Para cerrar la noche, el presidente Petro se refirió a varios temas, y entre ellos uno que resulta preocupante frente a la producción de hoja de coca en Colombia y un posible cambio en la estrategia de lucha. Veamos qué dijo el presidente. No sin antes felicitar al curso que se acaba de graduar. Ese curso tiene unas especificidades que es bueno recalcar. Como siempre, hay un alto porcentaje de mujeres. Esta vez no llegamos a la mitad, pero casi 40%, 110 mujeres y 173 hombres, de 283 hoy subtenientes, y que se graduarán como administradores policiales. Aquí hay una serie de grados, pero me interesa recalcar sobre todo que de esos 283 subtenientes, 139 son homologados en comisión de estudios, y allí 134 de 283, mucho más, bueno, algo parecido a la mitad de la cifra total, entraron a la Policía Nacional como patrulleros. De hecho, el primer puesto, acabamos de condecorar, ese primer puesto ha sido la subteniente hoy, Lady López Delgado, fue patrullera. Queda por evaluar, de acuerdo a las cifras, señor general de la policía, un patrullero logra mejores condiciones para ser subteniente. Porque esto tiene que ver con una propuesta que hice incluso la campaña electoral y que hoy es una realidad.
No puede haber una línea, un muro social que separa la base ni de la policía, ni del ejército, ni de ninguna de las armas de la fuerza pública, de abrir las puertas de las oportunidades que su propia carrera, su propia entidad, su propia fuerza debe abrirles. Si hay una muralla y no pasa de abajo hacia arriba nadie, no tenemos una fuerza pública democrática, tenemos una fuerza pública aristocrática, que es diferente. Así ha sido antaño. Muchos tiempos atrás se pudo borrar eso, sino, recuerden ustedes, entre el día en que se configuró el Ejército Nacional de Colombia, cuando estaba el general Bolívar, y el momento en que desapareció porque lo borraron por decreto a mediados del siglo XIX. Último general, como una y otra vez he repetido, fue el general Melo, que fue el único indígena presidente de Colombia, gracias a que los obreros de Bogotá así lo decidieron. No duró mucho, 8 meses, lo destruyeron y fue a morir después de una larga peripecia el último oficial general del ejército de Bolívar en Chiapas, donde está enterrado, donde el presidente saliente López Obrador lo buscó, desenterrando huesos de la fosa común. Poco me recuerdo el gran poema de Antonio Hernández, Miguel Hernández, disculpen, ya me va a sacar, era portada la de siempre. Miguel Hernández fue un poeta español, soldado, republicano él, murió casi que en la cárcel, apenas lo liberaron, murió por su situación de salud absolutamente débil después de la tortura. Se salvó de ser fusilado por el dictador que es de los que más larga historia ha tenido en la historia europea, y creó ese poema que habla de cómo desentrañar la tierra para encontrar la honorable calavera de su amigo. También habían fusilado. Y es una hermosa canción hoy que algunos oyen, poco ya, alguien que homenajearon recientemente en su España, es de Cataluña, Serrat. Algo así, a veces nos toca hacer en Colombia, enterrar, y nos tocó, y aún no hemos tenido éxito, en una fosa común que le pedí al gobierno de México verificara de acuerdo a las normas científicas para que se encuentra, ya está bajo examen varios restos, el general Melo, el último general del ejército de Bolívar, pueda ser enterrado como expresidente de la República en el territorio colombiano, en Chaparrales. Ojalá lo logre. Pero aquí nos enseña esa época, esa historia, que los indígenas podían ser generales. ¿Qué ocurrió? Si no hubiese sido así, un negro no hubiera podido ser el gran almirante de Colombia. Si un indígena no hubiera podido ser el último general del ejército libertador, no hubiéramos obtenido la independencia nacional y no seríamos la República de Colombia. Esa enseñanza hay que traerla al presente. Obviamente las condiciones de la historia son diferentes. Ha cambiado el mundo, ha cambiado de alguna manera nuestro país, pero hay lecciones de la historia que no se pueden olvidar. No hubiéramos sido independientes sin los indígenas, sin los negros. La prueba es que cuando quisimos serlo sin los indígenas y sin los negros, en 1815, fuimos fusilados y derrotados, porque una élite blanca, hija de españoles, no podía construir una república democrática. Fue Bolívar el que nos enseñó. Santander, los generales y coroneles de ese ejército, muchos extranjeros,
los que nos enseñaron que solo un ejército del pueblo sin barreras podía construir una nación como Colombia. Y ese mensaje de la historia yo he querido restablecerlo ahora, siglo XXI, que ustedes son una demostración de ello. Porque 134 patrulleras hoy son subtenientes, y de ellos seguro, no lo veré yo, alguno que otro, quizás decenas, se vuelvan generales. No simplemente debemos quitar los muros dentro de las instituciones nacionales, estatales, sino que esa es la señal para que la sociedad entera lo haga. Porque si bien aquí, y hoy lo demostramos, un general puede ser negro, vamos a tenerlo, y una patrullera puede ser el primer puesto de su grado, de su curso, y quizás pueda ser no solo subteniente, sino ya en su vida personal lo decidirá ascender hasta la máxima graduación. Entonces esto no es solo una enseñanza entre nosotros, no es el recorderis de una historia que se olvidó, que se quiso que se olvidara, porque después de ese ejército libertador nos dedicamos, como le aconteció a Bolívar y al almirante Padilla, el almirante negro, hijo de indígena guayú y de negro que se liberó en La Guajira, se liberó al mismo. Pues estamos enseñándole a la sociedad que no puede haber ese muro en la sociedad. Y existe hoy un muro que es el que nos está haciendo matar entre nosotros. Es el que no permite construir una nación tal cual nos enseñaron en los orígenes de la República, nuestra propia historia, la diferencia entre 1815, 1819, 1810, y yo diría 1780 y pico, ya olvidé el día del levantamiento comunero. Vivo cerca del Puente del Común, o vivía, y no quiero alejarme de él, porque allí en ese puente traicionaron al pueblo trabajador que venía de Santander, de Boyacá y de Cundinamarca. Incluso pasó por donde yo estudié, en Zipaquirá, y allí se quedó en su parque. Lo que hoy tenemos es algo diferente, es la segunda sociedad más desigual del mundo. Y una sociedad tan desigual no puede construir una nación, se mata entre sí y se autodestruye. Esa es la lección que nos da la historia, y yo quiero repetirla, y estoy aquí para eso, no solo para mencionarlo, sino para intentar devolver los procesos de la desigualdad, para que volvamos a pensar en lo que pensamos cuando nuestros bisabuelos, quizás, decidieron tomar las armas en ese ejército y construir la libertad y la independencia. Igualdad, libertad y solidaridad. Aquí hay un ejemplo pequeño, en cierta forma, pero grande, porque es una institución que decide dar esos pasos, como en general la fuerza pública los está dando. No solo la entrada de la mujer al poder, sino la lucha por la igualdad y la libertad, la equidad, en donde nadie por el color de su piel pueda y deba ser excluido. Los tiempos de la esclavitud terminaron. Ahora, aquí el nombre del curso: Teniente Coronel Edison Andrés González Huertas, que frente a mí ha llorado madre. No se puede reemplazar un ser humano por una bandera. Y yo sé que no puedo reemplazar ese ser humano que cayó en el Tarra en el año 2023, en el norte de Santander, y que nos muestra un fracaso. Yo digo fracaso, entonces vuelven a titular. Un fracaso mío, pero dura 75 años ese fracaso, antes de nacer. Y es de todos los presidentes desde ahí hasta la fecha. Y es un fracaso del pueblo colombiano.
o de unos individuos apenas por ahí, porque estamos fracasando como sociedad en construir la paz. La paz en concreto es que un colombiano no mate a otro colombiano o colombiana. Eso es la paz. Ninguna nación grande, estemos de acuerdo o no con ella, llámese Estados Unidos o China o Alemania o Europa o Japón. Ninguna sociedad grande hoy es grande hoy porque se maten entre ellos. Esa es la manera de ser pequeño, de autodestruir una nación. Es lo que le pasó a Yugoslavia y a todas las repúblicas que nacieron allí. Es lo que le pasó a muchos países del Asia Central y es lo que está pasando hoy en el Medio Oriente o al norte del Mar Negro, Ucrania. Ahí no salen naciones, salen genocidios, salen depravaciones y de prácticamente la decadencia de los pueblos, de la cultura, de la sociedad, y es lo que nos está pasando ante nosotros. Porque el coronel Edison Andrés González Huerta fue muerto, asesinado por un colombiano, están presos varios, seguro relativamente jóvenes. Aquí lo he dicho en todas las ocasiones, en estas noches frías y a veces lluviosas como la pasada. Si un negro joven mata a otro joven negro, no hay nada que hacer en Colombia. Si un joven indígena mata a otro joven indígena, ¿qué estamos esperando? Si un joven cualquiera que sea el color de su piel mata a otro por codicia, porque al final es por codicia ilusoria, porque nunca llega a ser un multimillonario por el camino del narcotráfico. Los narcotraficantes viven muy poco. Pues simplemente no hay república, no hay posibilidad de nación. Perdemos tiempos y vidas innecesariamente. Me han entregado, no tengo aquí los datos exactos, un informe de las Naciones Unidas de una entidad que se dedica a ese tipo de cosas. En la COP16, hace unos días hablé con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, porque pues tengo dudas del informe. Economista. Pero el informe muestra una serie de cosas a las cuales hay que ponerle mucho cuidado, porque va a determinar si son ciertas o se acercan a la realidad el futuro de Colombia. Y nos dice que ante la cifra que aquí tengo de Ministerio de Defensa, de crecimiento de las incautaciones de cocaína, hemos pasado de 632.083 en el año 2023, el año en que murió asesinado, porque no murió en combate, el teniente coronel Edison Andrés González Huertas, y este año hasta la fecha en que vamos, de 632.000 toneladas certificadas, pasamos a 728.000. Más de acuerdo a estas cifras, un 15% de incremento de un año para el otro, y ya el 2023 había incrementado también respecto al primer año del anterior gobierno. Una cifra que uno diría positiva, no es fácil, digamos, aumentar la operatividad, el riesgo, la inteligencia. La mayor parte de esto se recoge en el mar, a veces otras fuerzas a las que se les informa que va un submarino, va una lancha, etcétera. O hace poco equivocaron hasta a Francia, porque era una isla cerca de Australia francesa y entonces creyeron que era Francia. Pero no es fácil aumentar esto, estar pendientes de que la corrupción no termine evadiendo los operativos, porque toda esta gente dueña de esta cocaína no está en los campos, no está en la montaña, no está en las trochas. Ellos están en Madrid, en Miami, o en Bogotá, o en Medellín, o en otras ciudades, para no ser. Ellos viven en los barrios ricos, viven en los clubes sociales, almuerzan en los restaurantes de mayor
de mayor costo, que se asusta uno al ver la carta, ¿cómo diablos se paga esto? Y ya no puedo ir a los restaurantes, pero uno se da cuenta. Se meten en las oficinas del Estado y son hasta amigos de los funcionarios públicos del más alto nivel. Estos señores los estamos capturando. Ojalá fuera todos, pero por lo menos ha caído el capo de no sé qué cosas, el capo de si sé cuándo, y han resultado italianos y mexicanos y croatas y rusos y gringos y alemán fue uno, ¿sí? Y colombianos obviamente. Son los dueños de esta cocaína y esperaban dinero por esta que ha caído. ¿Cuánto valen 728,000 toneladas kilos a precio? Ojo, aquí también me corrigen. 728 toneladas a precio del internacional del kilo en Nueva York o en Londres o en Madrid o en Canberra. ¿Cuánto? Si uno hace la multiplicación, pues no tendríamos deuda externa. La economía estaría bollante. Mucha gente aquí tendría carros finísimos, Ferrari, Lamborghinis, no sé qué vainas. Y nosotros destruimos esto. Destruimos esto para que otras sociedades no se degraden. Esa sí que es una discusión científica, si se degradan o no. Porque en mi experiencia aquí he observado a los Estados Unidos pasar de una droga a otra. De la cocaína, que era el principal comprador, a una palabra que yo no conocía en la campaña electoral que se llama fentanilo. Y el fentanilo mata a 100,000 personas a ellos cada año, mientras la cocaína no. O sea, ¿qué saca una sociedad de pasar de la cocaína al fentanilo? Me pregunto yo, es pasar a la muerte definitiva. Que nos pone a cuestionar la política contra las drogas, y ahora voy a explicar por qué. Porque si el teniente coronel, como mucha otra gente, ha muerto en manos de un joven al servicio del narcotráfico, probablemente, entonces ha muerto es por conseguir estas cifras, como muchos otros. O sea, pasar de 632,000 kilos a 728,000 kilos o 728 toneladas. Él ha muerto por eso. Y los jóvenes que son asesinos, pero que también caen por ahí asesinados por todas partes, sobre todo en los lugares de las rutas del tráfico, pues mueren por esto, sea porque ayudaron a un narco, o sea porque no están ayudando al narco. Por cualquier razón mueren. Contamos miles y decenas de miles, y si hacemos la cuenta en toda Latinoamérica, de acuerdo a una ONG dedicada a eso, ha muerto 1 millón de latinoamericanos, la mayoría colombianos y colombianos. Cada vez somos menos, pero encabezamos la lista. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Porque uno diría, les estamos dificultando su negocio. Era lo que yo pretendía desde el primer día de mi gobierno. Dificultar de tal manera el negocio que ya no sea rentable o poco rentable o menos rentable, y otras actividades lícitas puedan instalarse en el territorio, ahí sí, en manos de los campesinos que cultivan hoja de coca. Pero cuando llega el informe de Naciones Unidas hace 2 semanas sobre el año 2023, no hace el informe este año, entonces nos dice que la productividad de la hoja de coca se duplicó en 1 año. Eso es lo que me da dudas, porque no he observado ningún cultivo en el mundo que en 1 año duplique su. Pero solo dejo que son dudas. Como todo estudio científico, pues hay que examinarlo. Duplicó la productividad, es decir, que el mismo área sembrada, que tiene un poquito más de hectáreas, produce el doble en el 2023 que en el 2022. Entonces estas cifras tan difíciles de conseguir quedan en la caneca de la basura. Muerte de nuestra gente de uno u otro lado, jóvenes la mayoría, fue el sacrificio
perdido. Ese informe de Naciones Unidas me dejó quieto. Cierto, ahí dijeron que culpa del gobierno, la productividad no crece por culpa del gobierno, porque han reemplazado una especie por otra, que es mucho más productiva. Son capaces, tienen el dinero de coger la biotecnología, la genética y adaptar las plantas para que den más cocaína, la hoja. Este simple crecimiento del 15%, son matemáticas de bachillerato, y creció la incautación un 15%, pero la productividad creció 100%, regla de 3, cada vez incautamos menos de lo que se produce. Cayó la incautación respecto al potencial de producción, cuando tenemos más toneladas incautadas. Pareciera una guerra de nunca acabar. Y así ha sido, pues. Guerra no acaba. Guerra no acaba por esto. Porque ya no son, olvidémonos de eso, los viejos, antiguos, combatientes de grupos que querían cambiar un estado por otro, pensando que era mejor cambiar. Eso no es lo de hoy. Ellos no vienen a Bogotá, no están pensando en donde duermo o donde discutimos en las reuniones, o están pensando es en exportar más y más y más. ¿Okay? Viven de eso. A los jóvenes de fusiles no les dan sino 2 o 3 millones de pesos mensuales. Eso es mucho más de lo que hoy un joven en cualquier lugar de esos lugares puede tener. Luego Estado nos dijo, no le pueden dar plata sino a los de extrema pobreza. Yo estoy de acuerdo con eso, porque en esas zonas, la juventud, zonas de conflicto, la juventud que vive ahí, está toda en la extrema pobreza. No había necesidad de eso, menos que hubiera una duda ahí terrible de que iban a utilizar los recursos de jóvenes en paz en política. Dando jóvenes de otro estrato para que voten después por quien les da la plata, ¿no? Pero ¿qué hacemos en esas zonas si en realidad el negocio de la cocaína, que subió de precio, la hoja de coca, le da más a los jóvenes que lo que puede dar cualquier otra actividad? Hay un dato peor que está en ese informe y que me parece que es cierto. Porque cuando yo digo sube el precio de la hoja de coca, luego se vuelve más rentable todo lo que de ahí sigue, pues como economista digo, o bajó la oferta, que sería, que creía antes del informe de la ONU, o subió la demanda en el mundo, no en Colombia, en el mundo. Entonces me pongo a ver el informe, a ver cómo ha subido la demanda. No fue en Estados Unidos, subió un poquito, está reemplazando el fentanilo. A ellos les salva vidas. Qué paradoja, porque el fentanilo los mata mucho más. Pero donde está subiendo se llama China, 1.600.000 consumidores. India, 1.100.000 consumidores. Y hágame el favor si proyectamos hacia el futuro. Una cosa es una sociedad de 50 millones de habitantes, de 200, que en Estados Unidos parece haberse detenido su porcentaje de consumidores, y otra es una sociedad de cada una de 1.400 millones de personas. Entonces estamos en una guerra de nunca acabar si no cambiamos la política. Entonces no vamos a solucionar esto de fría, porque a mí me gusta hacer matemáticas en la noche, pero realmente tenemos que pensar esto. Si nos vamos a seguir matando entre nosotros, 70 años más, 100 años más, ¿cuándo va a acabar eso? Esto tiene que cambiar, no puede ser, la sociedad colombiana no puede ser sacrificada, porque eso es lo que nos está pasando. Los muertos recorren las rutas. Haití, general,
Haití, hemos hablado bastante de este tema. Haití es como una región nuestra, pero es una nación. Fue la nación que nos ayudó a ser libres, Bolívar. Nos dio barcos, nos dio armas, nos dio tropas, nos puso una condición: liberen los esclavos, y incumplimos. Y es una nación hoy de las más pobres del mundo. Destruyeron su estado, por ahí pasan las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Nosotros le debemos nuestra libertad. Todos negros, la mayoría, que se libertaron a sí mismos recogiendo la bandera de los franceses, que después le cobraron por liberarse. Bueno, en Haití tenemos que hacer algo nosotros. He hablado también en la COP16 con el presidente transitorio de esa república, y él me dice: ¿qué podemos hacer, presidente? Le pregunté, me dice: fortalecer la policía antes de cualquier negociación. Esto está lleno de bandas. El 50% de los niños y niñas de Haití los utilizan en las bandas de campaneros, etcétera. La mitad de la niñez. ¿Qué va a hacer de esa república? 20 años. Pues yo creo que hay que fortalecer su policía aquí. Es ahí, paraguayos, costarricenses y etcétera. 1 o 2. Tenemos que traer 100, 200 para que se vuelvan oficiales y puedan conducir su policía, no para venderse a las bandas que tienen plata, sino para reconstruir su nación, tal como fue el mensaje del general Petión, el que nos ayudó a ser libres a nosotros. Ahí podemos aprender cosas, indudablemente, y enseñar. Yo voy a ir a Haití, nada más que ir a París, pero en nuestras regiones colombianas, donde sufrimos lo mismo, la necesidad de la transformación del territorio se vuelve fundamental, porque si no, perdemos la guerra. Aquí está el director, creo, de la policía paraguaya, o el comandante. Aquí mataron a un fiscal en su luna de miel del Paraguay. Un fiscal que tenía el caso dijo que era el presidente que no quería que se juzgara. Me preocupó porque ese fiscal, esencialmente, bueno, hablo de mi familia, el fiscal le dijo al fiscal de Paraguay que yo era el que me oponía para que... Voy a mandar este mensaje a la fiscal general. Creo que ahí está la clave de un gran proceso penal, que es descubrir quién mató al fiscal del caso, el Pesci. Creo que tenía ese asesino, gran narcotraficante. Hemos capturado una sociedad, ahora llaman la Junta Nacional del Narcotráfico, tenía amigos en la fiscalía. Dejo eso puntos suspensivos. Cada vez que hablo de estos temas se me tratan uno. Estamos ante otros dueños del narcotráfico. Si yo pongo estas cifras y comparo en los tiempos de Pablo Escobar, los mafiosos de hoy son 5 veces más poderosos que Pablo Escobar, y la mayoría no son colombianos. Son multinacionales internacionales y tienen la capacidad de comprar misiles, tanques, si quieren, fusiles obviamente, y actuar en nuestro territorio quitándonos la soberanía nacional. Eso es el plateado, o era la bolsa internacional de el narcotráfico, una de las ramas más poderosas, cocaína, y no es los únicos que venden cocaína, o una parte, y tenían tomado el plateado y ahí hacían los negocios por toneladas, no por kilos, y eran de todos los países donde se han construido mafias en una gran internacional, multinacional, que tiene sedes
en Europa, en China, en el mundo árabe, obviamente, y en nuestro continente, América y Norteamérica. Estamos ante otro mundo. Las cifras nos están rebasando. Quizás tengamos que sacrificarnos más, pero los que se están sacrificando son los países donde caen los muertos, donde caen los seres humanos. Y caen por montones. Y uno de esos es Colombia. Entonces, ante la mamá del coronel Edison Andrés González, yo no puedo entregar solamente una bandera, sino abrir el camino de que no vuelva a ocurrir, de que aquí no nos matemos más, de que ya no se puede a nombre de revoluciones, que es una carreta mentirosa. Sí, pues hoy no, de coger la bandera ya de no sé qué, roja, de no sé qué, y entonces de traquetear con la bandera. Pues solo les falta envolver los kilos de cocaína en los colores de esas banderas. Incluso a las personas que fundaron eso, que nunca se les ocurrió que esto podía ocurrir. Al cura Camilo Torres, por ejemplo. Ya sotana sigue estando en mi oficina. Yo no puedo hoy concluir con un éxito, pero el nombre del curso me lleva a hablar de este problema y plantear la problemática. Si se duplicó la productividad de la cocaína, Colombia produce 2 veces más. Y entonces, ¿dónde vende? Pues en China, a India, y ahí estamos hablando de 2.800 millones de personas hoy. Son más. Entonces, estamos metidos en algo que no debemos meternos. Tenemos que cambiar la estrategia, la táctica, nuestra propia lucha internacional, nuestras relaciones internacionales. Este ya no es un problema colombiano, este es un problema americano, hablando de cocaína. Y su consumo se volvió un problema global, no norteamericano como era antes, que eran los que, así eran los únicos que consumían. Dejemos en punto suspensivo porque los canso y nuestros nuevos cadetes, nuestras nuevas subtenientes, la mitad casi todos que comenzaron por ser patrulleros, merecen la pena descansar. Y como merecen la pena descansar, entonces, general, hay que darles vacaciones, permiso de vacaciones. Dice el general almirante que una de esas tiene que ver con navegar el mar en el Gloria, pero entonces vacaciones para todas y todos, porque se lo merecen. Gracias por haberme escuchado y muy amables. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.